Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bienvenidos al canal de Mr. Queen. Hoy vamos a repasar la taquilla de Napoleón, la película supuestamente de Napoleón Bonaparte, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby. Tenéis un análisis y una crítica creo que bastante extensa en mi canal, por si queréis saber cuál es mi opinión al respecto, pero hoy nos vamos a centrar en lo que viene siendo la recaudación y el motivo por el que esta película es un fracaso brutal. Lo habéis visto en la miniatura y en el titular, y lo mantengo. Se está generando cierto debate sobre si es o no fracaso. Yo os voy a explicar en este vídeo por qué creo que es un fracaso brutal, con números en la mano y con datos. Antes de empezar, me gustaría recordarte que es muy importante que le des like, sobre todo a los vídeos de los pequeños canales de YouTube, porque es la única manera que tenemos de crecer y de llegar a nuevas audiencias. No cuesta nada, es gratis y haces muy feliz a los creadores. Y también os recuerdo que podéis compraros mi novela El filo del ocaso, un western crepuscular en el final de los tiempos, una historia de venganza con mucha violencia, con muchísima acción y con muchísimas aventuras. Una historia de dos personajes que os va a encantar. Tenéis disponible el enlace en la descripción para comprarlo a través de Amazon, pero también podéis pillarlo en cualquier librería especializada, ya sea FNAC, Casa del Libro, la que sea. O lo tienen ya en las estanterías y lo puedes pillar de allí, o directamente lo puedes pedir al librero y el librero te lo trae. Y ahora sí, vamos con el fracaso brutal y estrepitoso de Napoleón en cines. Bueno, como todos sabéis, el pasado viernes se estrenó en cines la película de Napoleón Bonaparte, dirigida por Ridley Scott. Desafortunadamente tuve la experiencia de verla en su estreno, y digo desafortunadamente porque no me gustó en absoluto. Creo que es una película bastante mediocre, a pesar de que visualmente y técnicamente es un portento, es excepcional. O sea, es como estar viendo un cuadro de Eugène Delacroix, como cualquier cuadro romántico de la época de la Revolución Francesa. Es excepcional en ese ámbito, pero en todo lo demás, especialmente la parte narrativa, es un auténtico fracaso. Y no parece que su propuesta haya convencido precisamente al público desde el día 1, porque los datos hablan por sí solos. Y si este año hemos tenido una película histórica como Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy, que se puede asemejar al caso de esta película, que tenía un gran director y un gran actor protagonista, y que para colmo tenía mucho interés o generaba mucho interés en el espectador, creo que las dos maneras de enfocar por lo menos lo que viene siendo el delivery con la gente y la reacción mediática del espectador, desde luego no puede ser más radicales. Atención a la hostia que se ha pegado Napoleón en taquilla. Aquí tengo todos los datos preparados. Voy a hacer un pequeño zoom para que lo veáis mucho más claro. Esto es Box Office Mojo, que está potenciado y pertenece al ecosistema de IMDb Pro. Es básicamente una web donde tú puedes consultar cuál ha sido el box office, ¿no? La recaudación tanto doméstica, nacional, es decir, Estados Unidos, como internacional y luego en todo el mundo. Aquí tenemos los datos. Como veis, son una recaudación doméstica de 32,5 millones y un total de 78,800 millones. En el opening, el día de estreno, esta película recaudó en Estados Unidos 20.400.000 dólares. 78 millones de recaudación. 78 millones de recaudación. La película ha costado 200 millones de producción y se estima que entre 50 y 100 millones de promoción. No sé por cuál de las dos últimas cifras inclinarme, teniendo en cuenta que han presentado la película incluso en el Museo del Prado de Madrid. Me puedo imaginar que se podrían haber gastado fácilmente 100 millones en marketing. Pero supongamos que el marketing solo han sido 50 millones. Supongamos que esta película, el total desembolsado por Apple Studios es 250 millones de dólares. Para el que no lo sepa, una película debe recaudar el doble de su coste para no generar
pérdidas, porque de la recaudación total, y esto estoy hablando un poquito, tratando de sintetizarlo lo máximo posible, de la recaudación total de cada entrada, supongamos que el 50%, que a veces puede ser menos, pero supongamos que el 50% de la entrada se va para el estudio, ¿de acuerdo? En ese caso, Napoleón tendría que recaudar 500 millones de dólares al final de su recorrido en taquilla para no generarle pérdidas a Apple Studios. Ahora mismo está en 78 millones en todo el mundo. Y el grueso de esta taquilla va a estar aquí, en estas cifras. Porque el boca a boca de esta película va a ser demencial. Va a ser destructivo. Y para colmo, es una película pensada desde un punto de vista empresarial para engrosar la lista del catálogo de Apple TV. Por lo tanto, más allá de esto, a mí me da la sensación de que esta película podría no llegar a recaudar ni los 250 millones que ha costado completamente. Cuidado, porque son cifras de un fracaso brutal. Y para muestra un botón, aquí tengo otras recaudaciones de películas. En este caso, la siguiente que voy a mostrar es una película de Ridley Scott. También es una película histórica y es una película que todo el mundo reconoce. Gladiator, película del año 2000 protagonizada por Russell Crowe. En su opening doméstico, esta película recaudó 34 millones de dólares. 14 más que los que ha recaudado Napoleón. Y Gladiator no está contada con las cifras de la moneda de ahora, que hay mayor inflación. Por lo tanto, la recaudación en términos reales es mucho mayor. Lo mismo sucede con el presupuesto. Aquí tenemos un presupuesto de 103 millones de dólares, a diferencia de los 200 millones de dólares de presupuesto de producción que tiene Napoleón Bonaparte. El total de Gladiator fueron 503 millones de dólares de recaudación, una cifra que no va a alcanzar Napoleón a pesar de la diferencia de inflación de la moneda. Muy lejos de una película histórica dirigida por el mismo cineasta. La diferencia son, aparte de los 23 años, que Gladiator es una gran película que se ha convertido en historia del cine y Napoleón pasará sin pena ni gloria por la historia del séptimo arte. Más diferencias. Este año se ha estrenado Oppenheimer, película histórica, como he dicho, con un gran director y un gran actor. Y si Napoleón en su opening ha recaudado 20 millones de dólares, Oppenheimer recaudó 82. Solo el viernes del estreno. Estrenándose el mismo día que Barbie, la película más taquillera de 2023 y uno de los mayores acontecimientos cinematográficos que se han vivido en una sala de cine en muchos años. Oppenheimer recaudó 82 millones el día de estreno y Napoleón 20. Si no hay mayor fracaso que este, decidme dónde está la salvación para Napoleón. Las cifras son demenciales, ¿eh? Solo el doméstico, solo la taquilla nacional de Oppenheimer, 325 millones de dólares, va a estar por encima, muy por encima, de la taquilla mundial de Napoleón. Solo la taquilla nacional, sin contar la internacional. Es cebao, ¿eh? De hecho, solo el viernes del estreno de Oppenheimer supera los primeros 3 días de Napoleón en cines en todo el mundo. El viernes, en Estados Unidos, Oppenheimer recaudó más dinero que 3 días Napoleón en todo el planeta. Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Y Napoleón no ha competido con nada. Porque se ha estrenado Wish, el poder de los deseos, que es la nueva película de animación de Disney, y ha sido un fracaso brutal. Brutal. Que ha recaudado menos dinero que Napoleón. Imaginad si hubiera convivido Napoleón con Oppenheimer o con Barbie. Igual no llega ni a 5 millones, fíjate lo que te digo. Es una barbaridad
la diferencia entre las dos películas, ¿eh? Cojamos otra película histórica legendaria, que no tuvo una recaudación muy allá, pero claro, también es verdad que es el año 1995, todavía más diferencia con la inflación de la moneda, 72 millones de producción y una recaudación total de 213 millones. Yo no sé si Braveheart va a poder... yo no sé si Napoleón va a igualar los 213 millones de Braveheart en 1995. Que a día de hoy no sé cuántos serían porque no soy experto en moneda, entonces no me puedo aventurar. Pero sé que serán más. No sé si serán más de 300 o no lo sé. No entiendo nada del tema del valor de la moneda. Si hay alguien experto en los comentarios, estaría guay que lo compartiera esa información. Braveheart recaudó en 1995 213 millones. Napoleón lleva 78. Y está muy lejos de poder mantenerse porque la caída del segundo fin de semana puede ser histórica. Y terminamos con otra película similar y dirigida también por Ridley Scott. Y esta es la que más me recuerda a el caso de Napoleón. Porque tuvo un estreno de 20 millones igual que el de Napoleón, con un presupuesto mucho más reducido que el de Napoleón y por lo tanto necesitaba solamente 260 millones para no generar pérdidas. En este caso hablamos de 500 millones que tiene que recaudar Napoleón para no generar pérdidas. Y aquí acabaron en todo el mundo, si os fijáis, con 218 millones. ¡Ojo! La taquilla nacional, que suele ser la que te puede suponer un auténtico bombazo, ¿no? Si consigues recaudar mucho en Estados Unidos, luego en el resto del mundo vas a recaudar cifras bastante elevadas, entonces puedes tener un enorme impacto económico. La taquilla doméstica solo representa en el Reino de los Cielos el 21,7%. O sea, la taquilla internacional fue la que salvó realmente esta película de no ser un auténtico descalabro económico, que por cierto generó pérdidas esta película, pero también es cierto que esta película sufrió de lo mismo que sucede con Napoleón, y es que su versión extendida es bastante mejor que la película de cines, que es algo que yo creo que le pasará a Napoleón, que la versión de 4 horas estará mucho mejor, que no digo que sea una buena película, sino que creo que estará mejor seguramente que la que vimos en cine, porque básicamente entenderemos mucho mejor determinados aspectos de la relación seguramente entre Napoleón y Josefina de Beauharnais. Ya veremos si acaba sucediendo. Desde luego las cifras son una barbaridad. Lo he comentado en redes sociales y la verdad es que se ha creado bastante debate porque yo he utilizado el término fracaso. Para mí es un fracaso porque ha recaudado solamente 78 millones de dólares en todo el mundo, con una producción de 200 millones y un coste seguramente aproximado a los 250 millones. Me parece un fracaso rotundo. Y por ejemplo, mi hermano maestro ciego decía: Oppenheimer abrió el finde con 82 millones. Aquí se equivoca maestro, porque los 82 millones son nacionales, y la apertura de Napoleón no fueron 78. La apertura de Napoleón son 20, son 62 millones de diferencia, que me parece bastante. Y aunque su presupuesto sea de unos 100 millones menos que Napoleón, básicamente porque las batallas son más caras que una explosión, tildarla de fracaso 3 días después es ser más precoz que un adolescente perdiendo la virginidad. Yo empleo datos, me refiero a una película que ha costado 250 millones y que tiene que recaudar 500 millones para no generar pérdidas. Me parece que 78 millones en el primer fin de semana en todo el mundo es una cifra extraordinariamente baja. Y de hecho creo que me das la razón diciendo que Oppenheimer abrió el primer finde con 82 millones solo en Estados Unidos, no en todo el mundo. Y solo el viernes, no durante los 3 primeros días. A mí me parece bastante bestial. También he tenido por aquí una pequeña enganchada con un chavalito que se llama Isma. Decía: acaba de nacer, por Dios, dejemos que gatee un poco y luego hablamos de fracaso si queremos, que nos gusta en España lo de tirar piedras y alegrarnos por el mal ajeno. El ajeno, claro. Y digo, acaba de nacer con pocas piernas y muy mala salud. Y yo no me alegro del mal ajeno, a diferencia del panfleto británico de la película. Sencillamente expongo datos objetivos. Los míos correctos, porque maestro solo ha usado la recaudación nacional de Oppenheimer. Y dice Isma: pues cuando muera, si es que muere, después del montaje del director en Apple TV Plus, que puede cambiarlo todo, le damos sepultura. Pero en este país, cuando algo es bueno y triunfa, se pasa un poco por alto. Cuando no lo hace, le damos hasta en el paladar.
Digo, completamente en desacuerdo. Cuando algo es bueno y triunfa, como Barbie u Oppenheimer, o Red Dead Redemption 2 y Attack on Titan, o The Last of Us, pasamos meses o incluso años defendiendo esos productos, como hacemos con Gladiator. Y para mi gusto, esa visión, ¿no?, que ha comentado Isma es bastante sesgada. Dice, además, Apple, que es el que ha puesto la pasta, lo que más le interesa a los suscriptores en su plataforma, que ahora subirán mucho por ver las 4 horas. La pasta les sobra, eso y los premios, nominaciones y no sé qué. Que sean ellos los que lo tachen de fracaso, no creo. Vale, calma. Ninguna empresa suele admitir sus errores o fracasos, y la medición cinematográfica del éxito de Napoleón en virtud de su demanda en Apple no es objetiva. Para ello deberían encuestar a cada uno de los suscriptores mundiales durante la semana de lanzamiento de Napoleón dentro del catálogo del streaming y preguntarle a ese suscriptor si se está suscribiendo solamente para ver la película de 4 horas de Ridley Scott o para ver otro tipo de contenido. En caso de que respondieran Napoleón y otros contenidos, la recaudación de la suscripción debería repartirse. A mí me parece que no es mensurable el decir que Apple va a rentabilizar el estreno de Napoleón. No lo sabes, no puedes saberlo. Tienes que hacer una encuesta para que cada nuevo suscriptor que coincida en fecha con el lanzamiento de Napoleón en streaming explique y justifique que está pagando la suscripción para ver la película de Ridley Scott. Sería más fácil si, por ejemplo, tuvieras que pagar 1 euro más para poder ver la película. Es decir, si tú eres suscriptor de Apple TV, por 1 euro más o por 1 céntimo más, puedes disponer de la película. Entonces sí veríamos cuál es la rentabilidad real que tendría esa película en términos estrictamente de negocio. A día de hoy es literalmente inmensurable. O sea, no se puede medir. No se puede, es así, no se puede. A día de hoy, en términos cinematográficos, que aquí tengo bastante más comentarios, en términos cinematográficos, basándonos en rendimiento de taquilla, la película de Napoleón es un fracaso brutal. Insisto, tiene que recaudar 500 millones de dólares antes de acabar su recorrido en taquilla para no generar pérdidas en cartelera. Otra cosa es el rendimiento o la capitalización que haga Apple TV de esta película. Pero insisto, no se puede medir con las herramientas que tenemos actualmente. Te dirá Nielsen cuánta gente o cuántos millones de hogares en Estados Unidos han reproducido en sus televisores o en sus dispositivos la película de Napoleón. ¿Cuántos hogares estadounidenses la han visto durante su primer fin de semana, por ejemplo? Pero no te dirán cuántos de esos son suscriptores que ya estaban en Apple TV o nuevos suscriptores que han entrado a Apple exclusivamente a ver la película, que entonces sí estarían capitalizando el lanzamiento de Ridley Scott en Apple TV. Es así de sencillo, creo que no es difícil de entender. A día de hoy, en los términos cinematográficos en los que nos movemos, teniendo el box office por bandera y viendo el rendimiento en taquilla de Napoleón, la película de Ridley Scott protagonizada por Joaquin Phoenix es un fracaso bestial, un batacazo en taquilla alucinante y una película que le va a generar un agujero grande a Apple Studios. Que le importe o no le importe a Apple Studios que haya un agujero o no con estas películas, porque puede capitalizarlo de otra forma, no es indivisible de que haya sido un fracaso y esté generando pérdidas. No es indivisible. En cartelera es una cosa y el rendimiento que le saquen más allá de la cartelera es otra. Porque se puede hablar de fracaso en taquilla y de éxito en venta digital. Se puede hablar de fracaso en taquilla y de éxito en venta física. Y se puede hablar de fracaso en taquilla y de éxito en términos, por ejemplo, de merchandising. Es así de simple. Ha habido muchas películas en la historia que han funcionado peor en el cine y luego han sorprendido muchísimo cuando han tenido su oportunidad en el mercado físico. Y una de ellas, por ejemplo, es el Club de la Lucha, que fue un fracaso estrepitoso en taquilla y, sin embargo, cuando llegó al videoclub, se convirtió en carne de videoclub y se convirtió en un clásico de culto. Y se acabó y no pasa absolutamente nada. Así que a día de hoy, Napoleón es un fracaso rotundo. Veremos cómo
¿Y cuánto puede capitalizar Apple TV esta película cuando llegue a su plataforma streaming? Veremos si la versión de 4 horas mejora la película que hemos visto en cines. Y evidentemente también veremos si son capaces, ¿no?, de levantarla durante la segunda semana en el box office. Unas cifras que en estos momentos son paupérrimas, ridículas y decrépitas. Para mi gusto, unas cifras que hacen justicia a lo que muestran en la pantalla y que sinceramente para mi gusto están incluso por encima de lo que debería haber recaudado una película que bueno, no ha tenido ningún respeto por su personaje protagonista, ni tampoco ha tenido ningún cuidado a la hora de hacer la promoción de la película. Recordemos todo aquello que ha dicho Ridley Scott sobre los franceses, sobre los documentales, sobre los historiadores, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más, esto es exactamente lo que hay. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dale like, suscríbete si te mola el contenido que hacemos aquí en el canal de Mr. Queen. Y nos vemos próximamente para más contenido molón. Un saludo, que la fuerza te acompañe y que nadie te quite el placer de estar vivo. Hasta la próxima.